¿Qué tal, amigas y amigos de Parlamento y Debate? Continuamos hoy con nuestra serie y hoy me acompañan aquí a mi derecha Jaime Valderas, Chucho Méndez y Raúl Adorno, y seguiremos abordando lo que será el nuevo Congreso de la Unión en los tiempos de Morena. Le cedo la palabra de derecha a izquierda a mi amigo Jaime Valderas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Parlamento y Debate. Hoy vamos a tocar el tema de la conformación de los órganos de gobierno del Congreso de la Unión, esto es el Senado y la Cámara de Diputados. Vamos a ver el histórico de porcentajes que ha ocupado cada uno de los grupos parlamentarios desde 1988 hasta 2018 y vamos a ver cómo cayeron las grandes fuerzas políticas anteriores como el PAN y el PRI en estos porcentajes. Le doy la palabra a Raúl. Hola, ¿qué tal? Buenas. Pues bueno, algo que también queremos decirles que nos den like por si les gusta esto y si no les gusta pues también sus comentarios siempre van a ser bienvenidos. Aquí la gran pregunta que teníamos o que estábamos de alguna manera ya comentando hace un momento tras de cámaras, como dice mi querido amigo Jaime, es que vamos a hablar de la conformación de los órganos de gobierno, pero aquí entramos en un dilema que estábamos diciendo. Resulta que, si bien es cierto que Morena no tiene la mayoría absoluta, que sería el 50% más uno, o la mayoría simple, como también le llaman, resulta que ya en coalición sí va a tener este poder. Entonces, si bien ya legislativamente desapareció lo que llamaban la Gran Comisión, que era precisamente un partido que dominaba la Cámara de Diputados o el Senado, pudiéramos pensar que a lo mejor, o hay la posibilidad, de que pudiera haber una Gran Comisión de facto. A ver, ¿quién quiere opinar sobre este asunto? Primero que exponga. Bueno, buen día a todos, compañeros. Eso lo editas. Voy a hablarles de la votación histórica del PAN en la Cámara de Diputados, de los porcentajes que han logrado desde 1988 a la fecha. En 1988 lograron el 20% de representatividad en la Cámara de Diputados. En el 91 obtuvieron el 17.8%, lo pueden observar en la gráfica que va a aparecer en pantalla. En 1994 el 23.8%, en el 97 el 20%. Hasta este momento el PAN oscilaba su representatividad entre el 17 y el 23%. En el 2000, en esta votación histórica, donde Vicente Fox y el llamado voto útil a la población en general lo colocó en la presidencia, logró tener el 41% de diputados. Para el 2003 bajó casi más de 10 puntos al 29%, en 2006 obtiene de nueva cuenta el 41%, donde podemos observar que en las votaciones que se juntan con la presidencial obtienen una votación más alta que en cualquier otra. 2009 28%, 2012 baja a 22%, 2015 21% y en el 2018 cae al 16.4%. Mi compañero le va a explicar de los siguientes partidos. Bueno, pues a mí me toca platicar del PRD y la izquierda. Hay que recordar que la izquierda participa en las elecciones desde 1976 a 79, cuando se da la reforma política, la primera reforma política, y pueden participar en las elecciones, pero empezamos a contabilizarlo bien desde el 88. Y los analistas le dan a la izquierda los votos que eran del Partido Mexicano Socialista. Hay que acordar que el Frente Democrático Nacional, que fue un movimiento como este de Morena, aglutinaba varios partidos, al PST, que era el ferrocarril, el Frente Cardenista, al PARM, al PPS y al PMS, y una parte de la corriente democratizadora. Y así tenemos que en 1988 el PMS tenía el 4.40 de porcentaje de presencia en el Congreso. Después se elevó al 8% en el 91, pero ya como PRD, después tuvo una serie de altibajos y dos grandes momentos, que fue en el 97, cuando ganó por primera vez la Ciudad de México, obtuvo el 25% de los votos a nivel nacional, y después en 2006, que obtuvo nuevamente el 25% de la votación, en aquella ocasión acompañado por López Obrador, y ha ido descendiendo el PRD hacia el 12, el 19, el 10 en las subsecuentes legislaturas, a el día de hoy
tener el 4.20% de la votación a nivel nacional. Esto es en cuanto al PRD. Morena relativamente es más joven. Morena tiene apenas 2 elecciones participando y en este segundo ejercicio pues ya sabemos que alcanzó de manera pues combinada con el solito, alcanzó el 38% de la votación. Hay que recordar que en este país desde hace 18 años siempre la votación iba a 3 tercios, 1/3 al PAN, 1/3 al PRI y 1/3 a la izquierda. Y esta izquierda pues está dividida entre Morena y el PRD. Así que el gran ganador en estas elecciones y en los congresos tiene que ser la izquierda y sus aliados o sus hijos del Movimiento de Regeneración Nacional. Bueno, yo voy a comentar cómo ha oscilado los porcentajes. El PRI, que prácticamente el PRI sí ha tenido mayoría absoluta. En el 88, cuando surgió el Frente Democrático, todavía el PRI logró el 52% en la Cámara de Diputados, prácticamente dominaba. En el Salinato, sí, ¿no? El Salinato, en las elecciones del 91 y 94 llegó hasta el 64% y 60%. Dominaba, todo dominaba. A partir de la elección de 1997, cuando el PRD gana la Ciudad de México, empieza el PRI a caer. En el 97 logra el 48%. En el 2000, cuando ganó la elección Vicente Fox, llegó al 42%. En el 2003 ya en la transición democrática o en la primera fallida transición democrática, bajaron a 40%. Luego en el 2006, cuando gana Felipe Calderón el segundo gobierno del PAN, bajó hasta 21% en la Cámara de Diputados. Pero después se recupera en el 2009 por los fallidos gobiernos de Vicente Fox y de Felipe Calderón. Ahí logra recuperarse en 2009 el PRI a 48.4%. En 2012, cuando gana Peña Nieto, llega a 42% y se mantiene en la siguiente con el 40%. Y en esta ocasión, en el 2018, cuando vemos el triunfo de Morena, el nuevo triunfo de la izquierda, baja a su máximo histórico el PRI a 9% en la Cámara de Diputados. Esto es muy, no sé cómo llamarles, muy penoso para los priistas, muy doloroso, pero muy entusiasta para las otras fuerzas políticas, porque el PRI por fin, después de 80 años, 90 años casi, está en su mínimo histórico y no sabemos cómo se vaya a levantar, si es que se levanta para las próximas legislaturas. Vamos a empezar el análisis, pero antes quiero recordarles que le den like a nuestra página y vamos a hacer una breve pausa y ahorita volvemos. Bueno, ¿qué tal? Nuevamente aquí con ustedes. Yo quiero hacer algunos comentarios respecto a lo que decían los compañeros. A mí me llama mucho la atención la cuestión, ciertamente, como decían, Morena es un partido muy joven, del 2015 para acá, pero logró lo que no hizo la izquierda en todos estos años. La mayor votación que tuvo el PRD en su mejor momento fueron 25%. Aquí estamos hablando que llegó al 38.2% a 3 años ya de su formación, de su conformación formal, digamos, ¿no? Entonces eso es muy interesante, es histórico, yo creo, y eso habría que valorarlo. Ahora, otra de las cosas también que no podemos perder de vista, yo creo que tampoco podemos dar por muerto al PRI, porque bueno, en el 2006, que se supone que, bueno, desde el 2000 al 2006 que no pudo recuperar la presidencia, se habló mucho de su desaparición. Sin embargo, ahora con este 10%, sigue vivito y coleando. O sea, obviamente también habría que ver cómo se mueve, cómo va a cumplir precisamente todas sus propuestas López Obrador. Y yo creo que en ese sentido van a moverse posiblemente en 3 años las fuerzas políticas. Pero veamos cómo a partir de esta mayoría que logró Morena, van a quedar conformados los órganos de gobierno del Senado y de la Cámara de Diputados, ¿no? Y mi pregunta del principio era, ¿realmente con esta mayoría creen ustedes que pudiéramos llegar otra vez a lo que se llamó la gran comisión y llegar de manera de facto? Pues bueno, en principio yo considero que no, dado que Morena para empezar no tiene el 50+1 como ya lo habíamos mencionado, lo cual le impide
tener el control de la Junta de Coordinación Política por sí mismo. Si bien es la principal fuerza, necesita de los partidos con los que participó en coalición en esta elección. Entonces esto es bien interesante porque no es un dominio absoluto, aunque los del Frente se presentaron como el verdadero nuevo gobierno de coalición, creo que Morena tiene que negociar principalmente con las fuerzas que le son afines. Habría que esperar si se le suma algún porcentaje del PRD, por más pequeño que sea, y bueno, considero que no es el regreso de esos tiempos de dominio, debido a que tiene 38%, tiene que negociar, tiene todas la capacidad para hacerlo. Bueno, pues quisiera hacerle algunos apuntes. El primero de ellos es decirles que el voto de la izquierda, así como dicen las leyes de la física, ni se crea ni se destruye, solamente se transforma. Y se ha venido transformando del 97 para acá. Es decir, que el 25% de los votos de la izquierda que ha tenido históricamente este país tuvieron un plus. Y es cuando se construye la mayoría de Morena. ¿Cómo la construyó? Pues con expriistas, con expanistas, con experredistas y la mayoría de perredistas. Es decir, que la cuarta transformación, pues sin temor a equivocarnos, empezó desde el 88. O sea, empezó con esos votos de la izquierda que salieron a las calles. Incluso muchos dicen que en el 86, yo podría decir que en el 86, 88, en el 97, y lo que logra hacer es construir una mayoría que hizo López Obrador. Entonces ya sabemos más o menos dónde está lo que le dio el plus. Y hablar de 97 es muy importante este año, porque ese año del 97 el PRI por primera vez no alcanzó la mayoría en la Cámara de Diputados. En ese año, atinadamente, aquí mis amigos, nuestros compañeros y amigos, colegas de Parlamento y Debate, nos entregan las fichas donde dice que el PRI tenía en ese año el 47.8%. Ahí tuvo que negociar con la oposición, en ese entonces encabezada por Porfirio Muñoz Ledo y la gente del PAN. Se unieron todos y es célebre el discurso de Muñoz Ledo cuando les dice que todos valen más, que juntos valen más que lo que uno. Eso fue en el 97 y paradójicamente del otro lado, operando por el PRI, estaba Ricardo Monreal, que ahora va a venir aquí al Senado. Paradojas que da y vueltas que da la vida. Ese sería mi segundo comentario sobre los órganos de gobierno y que derivaron en una nueva forma de definir esta forma de dirección. La directriz de los congresos fue a partir de aquella pérdida de mayoría cuando desapareció la Gran Comisión, y ahora, 21 años después, podemos ver, mi queridísimo Raúl, Chucho, cómo regresa, Jaime, esa Gran Comisión. Sí, coincido contigo, Hugo. Quiero hacer mención lo que dice Raúl Adorno sobre la nueva izquierda que representa Morena. Prácticamente Morena lo que no es una nueva izquierda, como dice Hugo. Esta izquierda que triunfó en estas elecciones se vino conformando desde 1988 con Cuauhtémoc Cárdenas. Lo que pasó fue que el PRD como partido, los grupos, las tribus, fueron carcomiendo poco a poco al partido y derivó en que la mayoría, sus grandes personajes, Cuauhtémoc Cárdenas, Ifigenia Martínez, tarde pero salió, Porfirio Muñoz Ledo también, todos los grandes liderazgos que conformaron el PRD tuvieron que salirse por las tribus. El dominio en el PRD dominaron las tribus durante muchos años. Esperemos no ver esto en la nueva izquierda, que es en Morena, y si lo vemos pues va a ser muy, muy divertido, porque vamos a ver cómo se repite todo, ¿no? Y yo creo que en política siempre todo es bueno y todo puede provocarnos risa. Nada más quiero mencionar que el 38% que hoy obtiene Morena no es gratis, es prácticamente, es derivado del triunfo del PRD en el 97, en el 2006 donde alcanzó su máximo histórico, que es 25%, en donde en ambos casos participó en ese triunfo Andrés Manuel, hoy coronado con el 38%. Le doy la palabra a Raúl, pero antes les recuerdo que les den like a nuestras páginas de Facebook y YouTube. Bueno, hablar un poco de qué es la Junta de Coordinación Política, ¿no? La Junta de Coordinación Política se integra con los coordinadores de cada grupo parlamentario. La sesión de instalación de la Junta de Coordinación Política será convocada por el coordinador del grupo parlamentario que tenga el mayor número de diputados. Será presidente de la Junta de Coordinación
por la duración de la legislatura, el coordinador de aquel grupo parlamentario que por sí mismo cuente con la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados o en la Cámara de Senadores. Ya vimos que no hay tal, ¿no? Aunque aquí sí habría que otra vez recordar que si funciona como tal lo que fue la coalición Juntos Haremos Historia, obviamente se alcanzan esa mayoría absoluta, que de todos modos todo es negociación. No creo que el partido de Encuentro Social, el mismo Partido del Trabajo, pues lleguen y nomás digan sí a todo, ¿no? Todo es, en la cuestión del Parlamento, es negociaciones, acuerdos, y además todavía se me hace más interesante la cuestión de que estando aquí en el Senado Ricardo Monreal, precisamente busque esos consensos, y pues yo esperaría, no lo sé, que hubiera esa rotación entre los partidos políticos para ver quién va a presidir, aunque también se nos olvida algo muy importante que se maneja de manera por separado, lo que es la presidencia de la mesa directiva, ¿no? Que finalmente también le eligen, y aquí hay una cosa que a mí me llama, o más bien la dejo también una pregunta para a ver qué opinan, la cuestión de que pudiera darse, cosa que casi siempre no se da, o bueno, se buscaba que no se diera, que al mismo tiempo estuviera un mismo partido en la Junta de Coordinación Política presidiéndola, y también en la mesa directiva hubiera el mismo partido. Una pregunta. Quiero hacer una pregunta en general. Ahorita que está explicando Raúl la conformación de la JUCOPO, la Junta de Coordinación Política, y la mesa directiva. Muchos la conocen como la mesa divertida, ¿verdad? Para divertidas esta mesa. Exacto. Lo que hay que explicar, a ver, no sé si podemos traducir un poco a cristiano, al lenguaje futbolero, lo que es la Junta de Coordinación Política y lo que es la mesa directiva. ¿Qué hace cada una? ¿Qué hace la Junta de Coordinación Política y qué hace la mesa divertida? Perdón, la mesa directiva. Bueno, la mesa directiva, pues es la que guía los trabajos en el pleno a través de un presidente y vicepresidente y los secretarios. Pero previamente en la Junta de Coordinación Política, ahí viene el nombre, se toman las decisiones de carácter político que pasan por mesa directiva. Y entonces la mesa directiva les dice, bueno, pues señores, ya se pusieron de acuerdo los líderes parlamentarios, ya se los comentaba yo, a través del famoso voto ponderado, que ahora sabemos que es por solito, el voto ponderado le corresponde a Morena y a sus aliados, le mandan a la mesa directiva y la mesa directiva procesa y les dice, ¿saben qué? Este es el orden del día, y lo lleva al pleno. Si no hubiera acuerdos ni en la Junta ni en la mesa, el pleno define qué se va a ver ese día. Pero como ya lo comentamos en nuestro programa anterior, que por cierto ha tenido muchísimas vistas, les agradecemos, amigos, muchos likes y muchos compartidas, o compartimientos sería, ¿no? Bueno, lo han compartido mucho. Morena en cualquier momento y a través de la autonomía de la Asamblea puede determinar qué se discute y qué no se discute. Es decir, que en lenguaje llano, ya que me invita el amigo Jaime, pues Morena tiene todas las de ganar en los órganos y en el pleno. Me gustaría agregar también es muy importante hacer una diferencia, porque bien lo dice Hugo, en la Junta de Coordinación Política se llega a los acuerdos políticos. Sin embargo, y aquí también habrá que hacer una división muy tajante, cuando menos un año legislativo, el partido que esté al frente de la mesa directiva es la que va a representar legalmente al Senado o a la Cámara de Diputados, ¿no? Eso es muy importante, y además es la que maneja los recursos que se van a repartir los partidos políticos, la que administra en general tanto la cuestión en la Cámara de Diputados con su mesa directiva, y en el Senado también lo mismo. Yo quisiera hacer un apunte. Para la mesa directiva necesitas una mayoría calificada, es decir, 2/3 partes del voto ponderado, como bien lo mencionas, que es decir que cada coordinador de cada grupo parlamentario representa el mismo porcentaje de todos sus legisladores que tiene ahí. Entonces, para es necesario, así como para cualquier reforma constitucional, que Morena llegue a acuerdos. Entonces, necesita acuerdos al interior, que yo me atrevo a decir que va a mantener una disciplina que ha sido la clave de su éxito. No fue así con el PAN, no fue así con PRD y PRI durante las elecciones. Morena mantuvo una directriz y una disciplina de partido fundamental,
considero que la va a continuar, una línea y la va a continuar, y bueno, pero PT y PES tendrán ahí también sus votos, ¿no? Y así como PRD, Partido Verde y todos, y con todos tiene que llegar a los acuerdos necesarios para instalar la mesa directiva en un principio. Un comentario rapidísimo, yo creo que sería la primera prueba, ¿no?, de Morena, de poder lograr precisamente esos consensos que se requieren, y sería, yo creo, desde mi punto de vista, un buen principio de que no va a llegar a imponer. Obviamente, y como lo comentábamos hace un momento, juntándose Morena, el Partido de Encuentro Social y el Partido del Trabajo, pudieran tener esa mayoría absoluta, incluso tal vez hasta calificada, pero yo creo que este principio de llegar a acuerdos, que para eso es el Parlamento, precisamente para dialogar, para discutir, pero sobre todo para llegar a acuerdos, siempre voy a insistir, ojalá y así sea, para bien no solamente de la Cámara de Diputados o el Senado, sino para el país en general. Bueno, antes de continuar con esta plática, este análisis, queremos agradecer a las autoridades del Senado que nos han dado permiso de grabar aquí en el recinto. Aquí tenemos en el fondo el pleno, donde se discute justamente todo eso, la entrada, una de las entradas del pleno, donde justamente se discuten todos estos. Vamos a otro corte y no olviden seguirnos y darles like a nuestras páginas. Nuevamente me presento, soy Hugo Tilio Delgadillo y estoy aquí pasándola muy bien con mis amigos, aquí hablando sobre lo que serán los órganos de gobierno en el próximo Congreso. Y bueno, pues ya que vamos a entrar en esa parte, pues había que entrarle a los pronósticos. Hay que ver cómo, bueno, de entrada seriamente, cómo está la cosa, aquí en el Senado de la República, Morena tiene para tener la Junta de Coordinación Política solita los 3 años, porque nadie tiene el 25%, como lo marca la ley orgánica del Congreso. Solita Morena puede estar 3 años aquí, a menos de que hiciera un acuerdo con el PAN y cederle 1 año. El PAN no alcanza el 25% y el PRD menos. Pero bueno, entonces, yo empezaría con mi primer pronóstico. El PRI tampoco tiene el 25, nadie tiene el 25, entonces no pueden compartir la Junta de Coordinación. Evidentemente que presidirá Junta de Coordinación el Morena y tendrá mesa directiva Morena. Y pues yo creo que por ahí la pregunta. Y yo diría, para mí yo veo, para Gallo veo a Monreal y veo a Martí Batres, ahí pueden estar los dos. Y en diputados, pues la verdad es, pues yo sería otro escenario, amigos. A ver, yo no coincido contigo, Hugo. En las últimas legislaturas se caracterizaron por la pluralidad, en el sentido de que la Jucopo la presidía un partido y la mesa directiva la presidía otro partido. Haría muy mal Morena si preside las dos. Yo creo que es justamente donde entran las negociaciones. Quien tiene más visión en este caso, por ejemplo, voy a mencionar a Raúl Adorno y le voy a pedir que nos comente cómo podría conformarse esa pluralidad en los órganos. Bueno, yo insistiría, como lo comentaba antes del corte, que esta es una gran prueba precisamente para, particularmente para Morena, ¿no? Si ustedes quieren también para el Frente Juntos Haremos Historia, porque si vienen en esa actitud, como lo han mencionado, lo han dicho, de que no vienen a imponer, sino que vienen más bien a lograr consensos. Además, fue un ordenamiento que de alguna manera les dio Andrés Manuel López Obrador en una reunión, perdóname, pero ahorita yo creo que sí están todavía, actuando como un equipo, como un grupo, cosa que a veces creo que el PRD no logró, y a lo mejor por eso fue, porque cada quien quería jalar para su santo. Y realmente yo creo que a Morena le pasa un poco lo que le pasó al PRD en su momento. Mientras había un líder, o cómo le podríamos llamar más que líder, un tlatoani, pues todo se alineaba, ¿no? En su momento Cuauhtémoc Cárdenas, en su momento López Obrador, Dios hablaba y todos se hincaban y se persinaban, ¿no? Y esa es una de las cosas que tal vez pudiéramos ver en Morena, ahorita que está comentando Hugo, la cuestión de que, bueno, somos autónomos, pues sí, pero finalmente se tiene que actuar de manera conjunta. Yo creo que aquí hay una cosa muy importante y fundamental. No se debe perder de vista que siempre tiene que estar en primer lugar el país y la sociedad, ¿no? Porque finalmente el país no nomás es
lo conformamos toda la sociedad y eso es lo más importante. Insistiría, yo creo que un primer reto que va a tener Morena en este momento es, sí, como dice Hugo, se va a llevar tanto la Junta de Coordinación Política como la mesa directiva de la Cámara de Diputados y el Senado. Yo creo que tener las dos posiciones más importantes del Poder Legislativo sería un abuso, pero eso ya lo veremos en su momento. Bueno, en la Cámara de Diputados, que entra a partir del 1 de septiembre de este año, y recordemos que Andrés Manuel tomará posesión hasta el 1 de diciembre, el presidente de la mesa directiva será el encargado de colocarle la banda presidencial al futuro presidente Andrés Manuel López Obrador. En este sentido, debe ser de Morena, y se ha mencionado que podría ser Porfirio Muñoz Ledo, ¿no? Entonces, yo coincido contigo de que aquí Monreal y Batres son los candidatos naturales, y en Cámara de Diputados, a quien yo veo poniéndole la banda a Andrés Manuel López Obrador, es a Porfirio Muñoz Ledo. Bueno, pues entonces hay que prepararnos para escuchar el discurso de Porfirio ese 1 de septiembre, que seguramente va a ser como tantos que ha hecho memorable. Y bueno, pues yo también quiero comentar a la Limón, que falta todavía por definir muchas delegaciones estatales, los nombramientos como tales de los delegados especiales que está nombrando López Obrador. ¿Por qué lo digo? Porque no nada más los del Estado de México, también se dice que en Colima diputados electos federales van a ir de delegados, en Coahuila, en Baja California, en varios estados de la República, en Nayarit, dejarán de ser legisladores, subirán sus suplentes. Bueno, aquí mismo me dicen que Olga Sánchez no va a llegar su suplente de Olga Sánchez, va a ser la senadora. Entonces vamos a entrar a una etapa del draft entre los que se van a ir al gobierno federal y los que se van a quedar aquí en los congresos. Hay que estar atentos. Y por otro lado, de lo que decía, yo veo complicado que alguien de una fuerza minoritaria acepte estar en la Junta de Coordinación por el hecho de estar. A ver, alguien que proponga algo y en mayoría automática y por voto ponderado, Morena le va a ganar todas las votaciones. Entonces, para hacer un papelón de decir yo propongo esto y a la hora de votar le ganen todas, yo lo veo complicado. Yo creo que lo más sano sería que el que tiene el poder lo ejerza. Coincido contigo, Hugo, pero aún así sigo dudando. Yo creo que sí puede ser una pluralidad muy sui generis, podemos ver una pluralidad sui generis, porque no precisamente Morena debe de tener los dos órganos de gobierno. Probablemente se lo deje al PT, probablemente se lo deje a... ¿sí? Como lo hizo el PRI con el Verde. Exactamente, una pluralidad sui generis, porque al final de cuentas el PT como grupo parlamentario sí entra, aunque es de la misma coalición en las elecciones, pero entra como grupo parlamentario y podría dejárselo así, no sabemos. Yo le apuesto a la pluralidad que hemos venido viendo. Y bueno, lo que comentabas, Hugo, sobre el draft político, pues sí, ciertamente estamos viendo, vamos a ver muchos cambios. Hay gente que va a venir inexperta en materia política, en materia legislativa, pero vamos a verlos, ¿no? Vamos a analizarlos, vamos a ver su trabajo, y nuevamente les pedimos que den like, que nos sigan en YouTube y en Facebook. Antes de concluir, antes de dar cada quien sus conclusiones, van a hacer comentarios, Raúl. A mí sí me gustaría que no dejáramos de lado la cuestión de la Asamblea Legislativa, que ya va a ser Congreso local aquí en la Ciudad de México, porque se hablaba mucho que iba a llegar Encinas como coordinador de la bancada de Morena, y resulta que ahora se va como subsecretario precisamente de Derechos Humanos, cosa que más yo creo que es bien interesante y bien importante, porque pues, siempre ha sido un tipo muy comprometido desde mi punto de vista. Entonces aquí habrá que ver, porque también, queramos o no, se puede dar la situación que se dio en el PRD de las tribus, y otra vez aquí pues a desgreñarse, a ver quién gana qué, aunque aquí sí todavía va a estar funcionando el líder fundamental, que va a seguir siendo López Obrador, que supongo es el que va a poner orden a esas tribus que finalmente parece que cambiaron nada más, se quitaron lo amarillo y se pusieron ahora guindas, porque yo le decía precisamente en una cobertura que le hice a la doctora Sheinbaum, yo no sé qué tengo en los ojos, que puro perredista veo. Puro animal. Bueno, pues yo considero que el PRD ya tuvo una etapa, un ciclo que está cayendo. Yo
no lo veo levantándose de las cenizas como el ave fénix. Y bueno, considero que Morena va a mantener la disciplina. Quiero reiterar ese punto a manera de conclusión, y también de no perder de vista que es un gobierno de coalición conformada por 3 partidos políticos. Esa idea la quiso posicionar el Frente al unirse PAN-PRD, no les funcionó. Y el gobierno de Juntos Haremos Historia, bueno, la coalición de Juntos Haremos Historia llegó a conformar esos resultados a través de una coalición, ¿no? Bueno, pues yo le quiero comentar aquí a Chucho que lo que vimos fue la conformación de una mayoría hegemónica, no de un gobierno de coalición, porque la construyó López Obrador. Lo segundo es comentarles lo que decíamos en las tablitas, que seguramente ya habrán visto aquí en nuestro programa, que en el 88 el PMS representó el 4.4% de la votación en el 88, que es lo mismo que está representando el PRD, el 4.2%. Es decir, son partidos políticos sin líder carismático y auténticamente de izquierda, con una plataforma y un programa de izquierda muy diferente al de un movimiento como es Morena. Y ahora que hablamos de Morena y de los grupos de interés o de presión o tribus, pues tenemos a los morenistas puros, que se llaman ellos así, que ven feo a los que a los que recientemente llegaron. Luego encontramos a los sociales y luego encontramos a los expanistas como Germán Martínez Cázares, Durán Rebeles, y luego encontramos a otra parte, hay una mezcolanza de empresarios. Es decir, que sí existen los grupos de presión al interior de Morena y seguirán existiendo. Y bueno, ya nada más para terminar les quiero decir que el draft efectivamente, como dice mi amigo Raúl, va a continuar. Imagínense, algunos jugadores se van a ir al gobierno federal, otros se van a venir aquí a los congresos, al Senado y a diputados, los que queden. Otros, incluso en la Asamblea Legislativa, también ya sacaron jugadores de ahí para llevárselos a jugar al gobierno federal y a ver qué le dejan a Claudia Sheinbaum para hacer su gabinete. Por eso ella dice hasta el domingo o hasta la otra semana, ya que hayan escogido lo mejor, pues Claudia va a anunciar su gabinete, pues a ver si le dejan algo en este draft político. Bueno, yo quiero comentar ya nada más también para finalizar y como conclusión, el comparativo que hizo Hugo en los dos extremos de las elecciones de 88 con el PMS para el PRD y el PRD en 2008, que prácticamente se mantuvieron en el mismo nivel de votación, 4.2, bueno, no de votación, de curules en la Cámara de Diputados, de 4%, un poco más. Quiero mencionar lo que es, en este mismo sentido, lo que sucede en el PAN. En el 88 el PAN logró por primera vez el 20%, que fue para entonces su máximo histórico. Y ahora en el 2018 cae a 16.4% en cuanto a curules, como ya mencionamos. Es una derrota muy fuerte del PAN, porque nos veníamos al interior bueno, no al interior, sino en el panismo se decía que... ¿Al interior? ¿Ya saliste del closet? No, para nada. Para nada, o sea, al interior, porque tengo muchos amigos panistas, por eso ellos me comentaban, dicen, sí, tengo amigos panistas y bueno, sé que ellos me tomé sus palabras. Bueno. 16% el candidato del PAN que negoció, no negoció, que hicieron una coalición con el PRD, con Alejandra Barrales. ¿Sí fue negociación? Sí. Bueno, 16% es su máximo histórico y hoy el PAN ya anuncia su renovación para el mes de agosto. La pregunta es, en ese sentido, para el partido, para los integrantes de ese partido, ¿qué van a hacer con los que los llevaron a este fracaso, a este 16% histórico? Quedan mucho más abajo en cuanto a curules de lo que habían logrado en el 88, hace 30 años. Bueno, ese sería mi comentario final y antes de despedirnos. Quiero hacer, es que me llama la atención algo que dice, y yo creo que dice bien Hugo. Fíjense que yo creo que más allá de la coalición del Partido del Trabajo, del Partido de Encuentro Social y del mismo Morena, uno de los éxitos fue precisamente agregar incluso a gente, lo decías tú, Germán Martínez, ¿no? Tania Cloutier, perdóneme. Tatiana Cloutier, perdóneme. Y de gente muy disímbola, ¿no? Que finalmente se agregó. Yo creo que ese fue su mayor éxito para lograr precisamente la presidencia de la República, pero en la medida que no encuentren la disciplina, como lo decía mi querido Poncho, y en la medida que de alguna manera
también como lo decía Hugo, se convierten en grupos de fuerza, de poder, de presión, entonces también podría significar el mismo fracaso de la coalición. Bueno, pues yo les quiero agradecer por su atención. Me gustaría leer sus comentarios sobre los diferentes temas que se han tratado aquí, si la disciplina se mantendrá o no, si es hegemonía o no, los comentarios que tengan del draft, ¿les parece bien? Hay gente que propone que no se deberían de renunciar a los cargos de elección popular. Bueno, ¿qué piensan de esto? En lo particular, yo voy a tratar de responder algunos de los comentarios que vea y pues bueno, de nueva cuenta les agradezco. Despedir. Bueno, nada, agradecer nuevamente al Senado de la República que nos da la facilidad para poder grabar aquí. Y finalmente nada más, denos like y nos despedimos. Hasta luego, amigos y amigas, nos vemos la próxima semana. ¿Tema? ¿El tema? ¿Quién trae el tema? El que tú comentaste. El del draft, pues vamos a seguir con el draft. Vamos a llenar, hagan sus quinielas para ver cómo quedó el draft político. Acuérdense quién a gobierno federal, quién se mantiene en el Senado, quién se mantiene en diputados, quiénes son a los órganos de gobierno, incluimos la Asamblea Legislativa, y quién se queda en el gobierno de Claudia Sheinbaum. No me la olviden, ¿verdad, doctor? Ya me estoy cambiando de programa. Bueno, pues muchas gracias, que estén bien y denos like.